Sí, se Sí, escucha fuerte y claro. Sí, señor. te escucho bien. Buenas noches. Buenas noches, sí, fuerte y Vale, claro. perfecto, listo. Voy a habilitar acá rápido mi cámara. Bueno, equipo, una feliz noche para todos. Espero que se encuentren muy bien. Como ustedes saben, todos los días miércoles tenemos un masterclass totalmente diferente y el día de hoy tenemos algo muy especial y es que vamos a hablar sobre gerencia de proyectos. Para esta ocasión tenemos uno de nuestros consultores invitados, él se llama David Bermúdez, es ingeniero de producción, especialista en gerencia de proyectos, ya con más de 12 años trabajando para diferentes firmas aquí en Latinoamérica frente a estos esquemas. Ha sido también certificado pues por PMP y adicionalmente a eso pues es experto manejando todo el tema de metodologías ágiles. ¿Qué es importante, digamos, que tengamos en cuenta para el desarrollo pues, de esta masterclass? La idea es que vamos a estar tocando los diferentes temas que yo les comentaba a ustedes ayer en el video. Lo primero, que entendamos muy bien que es todo el tema de gerencia de proyectos, que miremos por qué las empresas en este momento tienen ese nuevo rol, las empresas tanto pequeñas, medianas y grandes tienen ese nuevo rol de gerente de proyectos. Vamos a tener esa diferenciación de trabajar por procesos o trabajar las diferentes fases y adicionalmente a eso vamos a ver cuáles son las diferentes metodologías que se están utilizando en el momento. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué es un Scrum, vamos a mirar de pronto cuáles son esas metodologías tradicionales que se trabajaban anteriormente y cuáles son como esos beneficios, tanto de trabajar con unas o trabajar de manera híbrida entre tradicionales y ágiles. Entonces, vamos a recordar las reglas del masterclass. La idea es que vamos a mantener pues los micrófonos en silencio. La idea es que vayamos anotando todas las preguntas que ustedes tengan, que vamos a resolverlas pues al final de este proceso. Realmente para todas las personas que se van a conectar o que están en este momento ya conectadas, quiero que sepan que ese es el futuro, todo lo que se está moviendo con tecnología, todo lo que se está viendo con gerencia de proyecto, todo lo que se está moviendo con sistemas de gestión. Esto es lo que nos permite poder generar esa estabilidad y esa sostenibilidad dentro de las organizaciones de hacer las cosas en un muy buen marco. Entonces, ingeniero David, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes y buenas tardes para todos. ¿Cómo Listo, van? David. Muy bien, David. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario. Ya pues la idea es que a partir de este momento te va a ser el host para que podamos iniciar y puedas comenzar a compartir pantalla. Permíteme un momento. Vale, gracias. Perfecto, ahí ya puedes compartir pantalla. Súper, muchas gracias. Bueno, nuevamente buenas noches para todos y qué gusto tenerlos acá. En uno de los temas que a mí realmente más me apasiona, yo vengo trabajando con gerencia de proyectos ya hace algún tiempo, aunque trabajo en la parte de consultoría tecnológica y consultoría estratégica. El rol de gerente de proyectos casi que lo tengo marcado en las venas, es una de mis pasiones y más hoy por hoy con todo lo que le están integrando a estos temas de gerencia de proyectos. Entonces, contento de estar acá, espero que estén contentos también y pues nos gocemos estas 2 horitas, hora y media larguitas, aprovechando un poco la experiencia, un poco el conocimiento que tengo sobre la gerencia de proyectos, cuáles son esos marcos de trabajo que hay establecidos en este momento, cuáles son los marcos de trabajo más utilizados. Y también hablemos un poco del agilismo que por ahí Alejandro mencionaba de metodologías ágiles y metodologías híbridas, y ese es el boom del momento, efectivamente. A través de mi experiencia he venido trabajando con compañías aquí en Colombia, a nivel Latinoamérica, y las implementaciones en las que he trabajado tienen que ver mucho con todos los procesos de transformación digital. Entonces, nuevamente, bienvenidos, gracias por este espacio y me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla. Sí, sí la estamos viendo. Súper. Yo Gracias. ya la estoy viendo. Perfecto, bueno. 4 temas fundamentales que vamos a tratar en esta masterclass. El primero, gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos? Entender algunas definiciones técnicas y prácticas que se utilizan en la gestión de proyectos y conocer uno de los estándares más populares a nivel mundial, que es el estándar del PMI.
El PMI, que es una guía, es un marco de trabajo para la dirección de proyectos y es hoy por hoy y desde más o menos 2010, 2011, el más utilizado en la gerencia de proyectos. No quiere decir que sea el único, hay otros más que se utilizan, como por ejemplo Prince2, como por ejemplo lo que hablábamos también de las metodologías ágiles como el marco de Scrum, pero el PMI es por excelencia el instituto de gerencia de proyectos a nivel mundial. Un poco más adelante les voy a contar este estándar y cuál es la guía que ellos proponen para la gestión de proyectos. Como segundo tema que abordaremos era todo el rol del director de proyectos. Anteriormente se creía que el director de proyectos era únicamente o podía ser un cargo o podía ser un rol teniendo en cuenta la definición de un proyecto, teniendo en cuenta que un proyecto es un esfuerzo temporal, es un esfuerzo en tiempo, entonces se podían las organizaciones, entre comillas digo yo, dar el lujo de decir que tenían también temporalidad los directores o los gerentes de proyecto. Hoy por hoy eso ha cambiado mucho y de hecho le han incluido no solamente al rol del director o del gerente de proyectos una parte técnica, unos conocimientos técnicos, sino también una parte de desarrollo personal. Y eso va muy asociado con el desarrollo de equipos de trabajo. Entonces también vamos a tocar un poco esos temas de cuál es el rol de los directores de proyecto, de cómo están definidos los directores de proyecto. De hecho, uno de los estándares que propone el PMI, que en su guía del PMBOK, que llama, que el libro que define en sí cuál es y nos da los parámetros para la gerencia de proyectos, ya tiene un capítulo 100% exclusivo al rol del director de proyecto, donde habla de cuáles deberían ser los conocimientos técnicos, qué debería saber ejecutar o hacer un director de proyecto, y también habla sobre toda esa parte personal, habilidades blandas, desarrollo de competencias, cómo puede gestionar un equipo, incluso es hasta curioso porque hablan un poco hasta de la forma de ser del gerente de proyectos. Entonces esto es un ingrediente bien interesante hoy por hoy que estamos en una era de transformación digital, una era de gestión de cambio también, pero que no podemos dejar de lado que seguimos siendo las personas los que ejecutamos los proyectos. Entonces, esa parte también es bien interesante tenerla ahí como ingrediente. Tercer tema que tocaremos, estructura de los proyectos. Hay una estructura general que manejan todos los proyectos, sin embargo, la estructura puede cambiar dependiendo del ciclo de vida, pero la base como tal siempre va a ser la misma. Entonces hablaremos allí un poco de proyectos tradicionales, proyectos ágiles y cómo podríamos llegar de pronto a mezclar estas dos metodologías o estos dos marcos de trabajo eh, para concebir lo que llamamos metodologías o marcos de trabajo híbridos. Y por último, tocaremos un poco sobre guías y metodologías. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo en mi organización o en la organización en la que ustedes se encuentren pueden escoger una metodología de gestión de proyectos? Tengamos en cuenta que la gestión de proyectos efectivamente nace desde la parte de transformación digital, nace desde las aristas de la tecnología que hoy están en un auge de más del 140% según el capítulo del PMI Colombia. Sin embargo, estas no son las únicas premisas sobre las que trabaja la gerencia de proyectos o la gestión de proyectos. La gestión de proyectos también se enfoca en proyectos de consultoría, por ejemplo, cuando ustedes en la empresa van a desarrollar una página web, cuando ustedes van a dar una capacitación, cuando se va a implementar un sistema de gestión. Todos estos son proyectos de implementación que si no se tiene una correcta metodología para esta gerencia de proyectos, pasa lo que muchas veces pasa por ejemplo, los sistemas de gestión, que a veces las organizaciones los tienen únicamente en el escritorio o los tienen únicamente en su formato digital como guías de trabajo, pero realmente no los aplican como una metodología estándar. Entonces, por eso la gestión de proyectos es tan importante en estos momentos y de hecho ha venido cogiendo todavía más fuerza durante los últimos años con todo esto de las metodologías ágiles, el marco de trabajo Scrum y las metodologías híbridas. Entonces, hablemos un poco de gestión de proyectos y gestión de proyectos, en el entendido de qué es un proyecto. Entonces, si definimos exactamente lo que es un proyecto, podemos decir que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para obtener un producto, obtener un servicio o obtener un resultado cuyo
producto, servicio, resultado es único, singular y no es repetitivo. Ese es el esfuerzo temporal y esa es la definición, según el PMI también, de un proyecto. Entonces, un proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza para llevar a cabo un producto, un servicio o un resultado único. Se tiende a veces a confundir la definición de proyecto con operación. ¿Por qué? Porque el resultado de los proyectos muchas veces pueden ser las operaciones también. Entonces decimos que un proyecto, cuando desarrollamos, por ejemplo, la página web o implementamos un proyecto para desarrollar la página web de mi empresa, esa página web, cuando se empieza a operar, es como si el proyecto siguiera vivo. Y ese es un error en el que suelen caer las organizaciones y es convertir los proyectos en operaciones sin darle cierre formal a los proyectos. Por eso es que se involucra la gestión de los proyectos. Ya la gestión de los proyectos tiene que ver con gestionar conocimientos, con gestionar habilidades, con gestionar técnicas, herramientas y recursos. ¿Cómo se gestionan esto? De pronto ustedes lo han visto mucho con todo este auge que ha venido también teniendo en los últimos 20 años los sistemas de gestión, cuando hablan de los ciclos el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Eso va muy de la mano con la gestión de los proyectos, aunque a veces las organizaciones tienen su oficina de gestión de proyectos muy aislada o aparte de lo que tiene que ver con la planeación estratégica. De hecho, hoy en día las premisas que dispone el PMI, que dispone también metodologías o métodos estructurados como PRINCE2 o como incluso el mismo cuerpo de trabajo del Scrum, proponen que la gerencia de proyectos debe ir alineada a la estrategia de la organización, a la planeación estratégica de la organización. Quiere decir que todo lo que yo haga desde mi planeación estratégica debería estar dentro de los proyectos que voy a ejecutar. Eso quiere decir también que si los proyectos que yo voy a implementar en mi organización están alineados a mi estrategia, están alineados a la visión de negocio de mi organización, si realmente están alineados a las operaciones futuras y venideras de la organización como tal, si me permite monitorear y controlar esas operaciones y a su vez esos mismos proyectos que voy ejecutando, y a su vez me permite generar planes de acción para mejorar que es en sí el resultado de este ciclo. Entonces, estos son partes de las premisas que propone también el PMI con respecto a esta metodología. Proyecto, entonces recordemos, proyecto es un esfuerzo único que tiene un tiempo, tiene un inicio y un fin, ¿cierto? Y cuyo resultado es un producto, un servicio, algo único que voy a tener para mi organización. Y la gestión de proyectos es lo que involucra gestionar todos esos conocimientos, habilidades técnicas, herramientas y recursos para llevar a cabo todo el proyecto como tal. ¿Cuál es el objetivo de gestionar todos esos proyectos? Alcanzar el éxito del proyecto. ¿Sí? Entonces, de conocer la gestión de todos estos elementos y de gestionar correctamente todos estos elementos alineados a la estrategia de la organización, el objetivo final, alcanzar el éxito de los proyectos. Esa es como la premisa que tenemos los gerentes de proyectos o los que trabajamos gerenciando proyectos. A veces se tiende también a confundir que el éxito del proyecto está determinado porque se logra hacer en el tiempo planeado o porque tenga un costo menor al que yo había programado. Eso también pueden ser factores de éxito, pero no necesariamente son la definición como tal de éxito del proyecto. Entonces, por eso es importante que dentro de todo esto también tengamos en cuenta cómo gestionamos esos proyectos a través de lo que llama el PMI y lo que llamamos en la gerencia o en la gestión de proyectos la triple restricción. La triple restricción hace referencia a tres componentes fundamentales que tiene la gerencia de proyectos. Cuando definimos un proyecto, cuando queremos ejecutar un proyecto dentro de nuestra organización, lo primero que hacemos es identificar un caso de negocio. Entonces, ese caso de negocio me propone que voy a hacer la página web de mi empresa para poder mantener comunicación con mis equipos de trabajo. Entonces, ese es el objetivo, ¿cierto? Y ese es el caso de negocio. Partiendo de ese caso de negocio, yo empiezo a decir cómo voy a diseñar la página web, cuáles serán los requisitos que deberá cumplir esa página web. Yo como gerente o como propietario o como estratega de marketing o cualquiera que sea el rol dentro de mi organización y dueño de este proyecto,
defino los requisitos que debería tener el proyecto. Entonces, esos requisitos están inmersos en el alcance del proyecto. Ese alcance del proyecto es la determinación clara, sencilla y concreta de lo que se espera del proyecto, de lo que se espera ni más ni menos. A veces se hablan también de algo que llamamos en gerencia de proyectos, que son los entregables bañados en oro, y decimos, dentro del alcance metemos unos entregables y a veces le entregamos a los clientes en esos proyectos más de lo que nos están pidiendo, y esos son los entregables bañados en oro. O a veces también entregamos menos de lo que el cliente está esperando. Entonces, el alcance me ayuda dentro del proyecto a determinar claramente y concretamente lo que se espera del resultado del proyecto. ¿Listo? Otro de los componentes fundamentales que tiene esta triple restricción y que debería tener cuando uno está gestionando proyectos es el tiempo, la duración de ejecución para obtener el resultado del proyecto. O sea, ese producto, ese servicio único que voy a obtener al final de toda la ejecución de mi proyecto, ¿en cuánto tiempo espero tenerlo? ¿Sí? Hoy en día se habla mucho de los resultados basados en valor. Es por eso que se ha metido todas estas metodologías ágiles. Incluso el PMI es una guía de fundamentos para la dirección de proyectos, pero ellos venían trabajando desde más o menos 2015, todavía con el estándar tradicional, con las metodologías tradicionales. Entonces, donde el proyecto tenía un inicio y tenía un fin, y solamente hasta el fin tenía el resultado del proyecto. Cuando llega Scrum, cuando llegan todas estas metodologías ágiles, entonces ellos empiezan a involucrar también el Agile Coach y el Agile HR, que más adelante les voy a contar un poco esto de qué se trata, y no es ni más ni menos sino las metodologías ágiles basadas en valor para el negocio de la organización. Por eso es que está tan alineada la estrategia de la organización con la ejecución de mis proyectos. Por eso debe estar muy bien alineada para que yo pueda entender que ese resultado, qué valor le va a generar a mi organización. Y aquí entra un valor fundamental, que es el tiempo, porque a veces cuando ese valor y ese beneficio que me va a traer el resultado de mi proyecto es inmediato, y en este momento tiene una necesidad, mi empresa o mi organización tiene una necesidad latente frente a lo que va a ejecutarse en ese proyecto, pues el tiempo juega un factor aquí fundamental. Y por último, y a veces en lo que más nos fijamos en la gerencia de proyectos, es el punto de los costos. ¿Por qué digo que es en lo que más nos fijamos? Porque como decimos coloquialmente, el dinero es el que más nos cuesta, el bolsillo, cuando nos tocan el bolsillo. Sin embargo, cualquiera de los tres que se afecta indirectamente a los otros dos. Por eso se llama la triple restricción de los proyectos. Yo no puedo afectar el alcance sin afectar el tiempo ni afectar el costo. No puedo afectar el costo sin afectar los otros dos, ni puedo afectar el tiempo sin afectar los otros dos. Y los costos son todos aquellos que están relacionados con la ejecución del producto resultante. Quiere decir que todo lo que, cuando yo voy obteniendo voy ejecutando mi proyecto, perdón, y cuando obtengo ese producto, ya tengo una relación de costos. Por eso también es importante que dentro de la gestión de proyectos, por allá yo les hablaba sobre las herramientas y recursos, yo tenga claridad en mi plan de gestión de proyectos, cuáles van a ser mis presupuestos de costos y cómo voy a ejecutar los gastos, los costos, las adquisiciones. De hecho, uno de los grupos de procesos que propone el PMI es el grupo de procesos de las adquisiciones, las compras, porque dentro de las compras y dentro de incluso las habilidades que debería tener un gerente de proyectos, hablan también de las habilidades de negociación, por la importancia que tiene y que juega dentro de la definición de costos y las habilidades de negociación dentro de los proyectos. Entonces, básicamente esta es la triple restricción, y esto es lo que determina una correcta gestión de proyectos. Hoy en día, sin embargo, se habla de la triple restricción ampliada. Entonces, incluyen dos factores adicionales dentro de esto, que son los riesgos y la calidad. Entonces, seguramente si ustedes
conocen un poco de gerencia de proyectos o ya conocen bastante y están bastante inmersos en el tema, entonces les dirán también que, venga, pero es que la triple restricción ampliada, o yo he escuchado que si uno afecta la calidad del producto del proyecto, se me afecta todo el proyecto. También es cierto, porque dentro de la triple restricción en este momento ya se está contemplando esa triple restricción ampliada, donde se contemplan esos otros dos componentes, la calidad del producto resultante y los riesgos asociados a la ejecución del proyecto. Riesgos de alto impacto, como por ejemplo que no se obtenga el producto final como se esperaba que se obtuviera. Riesgos de mediano impacto, que se afecte alguno de estos tres componentes que estamos viendo acá. Incluso hasta riesgos de bajo impacto, que me afecte alguno de los otros componentes del proyecto, como por ejemplo los recursos, como por ejemplo la relación laboral dentro de la organización, porque si bien es cierto, es un proyecto, es un proceso, un esfuerzo, perdón, temporal de un equipo, ese equipo pertenece a la organización, ¿cierto? Normalmente lo que hacemos las empresas es que contratamos perdón, no contratamos otras personas de afuera para que vengan a ejecutar nuestros proyectos, sino uno o dos vienen y nos ejecutan el proyecto, pero nuestro equipo interno es el que se encarga de la documentación, operar el proyecto y obtener el resultado final o recibir el resultado final, ¿vale? Entonces, básicamente esto es lo que tiene que ver con proyectos, la definición de proyectos y cómo tendríamos éxito en la gestión de proyectos. Dentro del marco general hablamos de lo que es una triple restricción de proyectos. Sin embargo, hemos hablado del PMI y hemos hablado de la metodología que propone el PMI. Perdón. Entonces, no sé qué tanto sepan ustedes del PMI. De hecho, el PMI es un instituto que ya lleva más o menos casi 80 años, casi 60 años trabajando. El próximo 30 de septiembre tienen el Congreso colombiano, se divide, el PMI es un instituto que se divide por capítulos, es una organización sin ánimo de lucro que se divide por capítulos a nivel mundial y todos los que trabajamos en gerencia de proyectos, de cierta forma aportamos al PMI cuando nos empezamos a involucrar con ellos. Por ejemplo, yo que estoy certificado con algunos de los componentes que ofrece el PMI, eh, también soy miembro del capítulo Bogotá y del capítulo Colombia y participamos activamente en la generación de esas buenas prácticas para la gerencia de proyectos. El PMI tiene presencia en este momento en más de 120 países, cuenta con más de 700.000 miembros. De hecho, a partir de este mes se han integrado nuevos miembros debido a que este mes salió la 7ª edición del PMI, de la guía del PMI, que es ese que vemos allá que dice el PMBOK, y ese PMBOK es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Entonces, el PMI es una organización que surgió por allá en los años de 1963, 53, si no estoy mal, y empezaron a organizar todo lo que tenía que ver con buenas prácticas para la gerencia de proyectos. Entonces, diferentes profesionales de diferentes industrias se reunieron y empezaron a comentar y a levantar esas buenas prácticas en gerencia de proyectos y empezaron a encontrar una similitud dentro de todas esas experiencias empíricas. Esto llevó a que, partiendo de la organización, ellos emitieran esa guía de fundamentos que ayudara a, a publicar digamos, como a comunicar todas esas buenas prácticas que a nivel mundial han venido trabajando diferentes gerentes de proyectos en diferentes industrias del mercado. Erróneamente a veces se piensa que lo que les decía al inicio, que los gerentes de proyecto solamente existimos para procesos de consultoría tecnológica, para implementaciones de software, para desarrollos de aplicaciones web, para desarrollo de páginas web y no es así. Los gerentes de proyecto estamos en línea con todos los procesos y todas las implementaciones que haga una empresa.
¿sí? Entonces, un modelo de gestión administrativa y financiera, eso es un proyecto a implementar dentro de la empresa, dentro de mi organización, y debería tener unas buenas prácticas de definición de cuáles van a ser los lineamientos de ese proyecto. ¿Por qué fracasan a veces los proyectos? Porque no tienen una correcta metodología de gestión de proyectos y no definen un alcance, no definen un tiempo, no definen un costo. Entonces, cuando preguntamos dentro de las organizaciones, bueno, ¿y ustedes cómo tienen implementado el modelo operativo? Lo he visto, el modelo operativo de su organización. No, pues eso está en proceso a través de la planeación estratégica. Pues eso es un proyecto. Si usted no le pone alcance, si usted no le pone tiempo y sobre todo si no le pone costo, pues nunca lo va a materializar y nunca lo va a ver. Entonces, partiendo de todas esas buenas prácticas, de las diferentes industrias, es por eso que nace esta organización y nace también la guía del PMBOK, la guía de fundamentos para la dirección de proyectos. Este es un libro y es la publicación insignia del PMI, es un recurso fundamental para la dirección de proyectos efectiva en cualquier industria. A lo largo de todos estos años, y más hoy por hoy, teniendo en cuenta todo lo que pasó 2020, que no somos nosotros, ninguno de los que estamos aquí presentes ajenos a la situación, eh, los negocios han cambiado considerablemente, pero los proyectos se mantienen como críticos conductores del éxito de los negocios. ¿Por qué? Porque el proyecto de reinvención, como lo llaman algunas organizaciones hoy en día, el proyecto de implementación de un sistema de gestión, todos esos son proyectos y por eso se ven como críticos conductores del éxito en los negocios. Este libro incluye el estándar para la dirección de proyectos y es la base sobre la que se construye todo el vasto cuerpo de conocimientos, y la guía sirve incluso como captura y sintetiza todo el conocimiento de todos esos integrantes y que aportamos a esas buenas prácticas en gerencia de proyectos. Estas son algunas de las certificaciones que ofrece el PMI. El PMI, partiendo también de toda esa organización y de todo ese proceso que venían trabajando y que les contaba ahorita, todos los diferentes profesionales empezaron a ver la necesidad no solamente de compartir ese conocimiento, de distribuir esa guía, ¿sí? Sino también de empezar a certificar eh, a los profesionales, a los que trabajamos en gerencia y en gestión de proyectos. Entonces, la certificación líder a nivel mundial en gerencia de proyectos es la PMP. Es una certificación con un peso a nivel mundial bastante fuerte, incluso algunas entidades educativas a nivel mundial, como en Canadá y en Estados Unidos. eh, esta de acá, que es la de certificación técnica en gerencia de proyectos, incluso algunas entidades a nivel mundial la entregan cuando usted termina algún proceso de educación superior. Y esta de PMP es cuando usted termina algún degree o como llamamos en educación, alguna especialización o educación o formación de nivel de posgrado. Entonces, esta PMP es bastante apetecida en el mercado. De hecho, el PMI tiene tiene unos acuerdos que están plasmados en la guía de ética del PMI, y dentro del PMP protegemos también al gremio. Entonces, los que somos certificados también nos protegemos dentro del gremio. Nos protegemos en el orden de que ofrecemos nuestro trabajo con el ánimo de ofrecer también conocimiento, pero también de nosotros tener una buena retribución económica. Entonces, es bien interesante. Como les digo, es la certificación en gestión de proyectos líder en el mundo. Incluye enfoques predictivos, o sea, enfoques tradicionales de gestión de proyectos, enfoques ágiles, enfoques híbridos incluso. El que está certificado como PMP demuestra experiencia en liderazgo de proyectos y experiencia en cualquier forma de trabajo. Los requisitos son bastante amplios. Usted debe, para certificarse como PMP, cumplir con ciertos requisitos. Entonces debes tener eh, cierto tiempo de experiencia en gerencia de proyectos, debes tener, si eres profesional, debes tener tanto tiempo de experiencia. Si no eres aún profesional y estás en proceso de formación, debes tener aún más experiencia participando en proyectos, no necesariamente como gerente de proyectos,
pero sí como analista, como parte del equipo de un proyecto. Entonces, es bien interesante y bien apetecida esa certificación. Es una certificación que básicamente demuestra que la persona que está certificada bajo esta certificación está altamente capacitado en tres enfoques en este momento principales sobre los que gira el PMI y esta certificación. Las personas, los procesos y el entorno empresarial. Cuando hablamos de las personas, habla de enfatizar las habilidades sociales que necesitan todos los gerentes de proyecto para liderar de manera efectiva un equipo de un proyecto, sobre todo en un entorno tan cambiante como el que hoy estamos viviendo. Los procesos, reforzando aspectos técnicos de la gestión exitosa de proyectos, conociendo incluso su equipo y sabiendo qué conocimiento, habilidad o técnica posee cada uno para poderlo potenciar dentro de esos procesos, y el entorno empresarial destacando la conexión entre proyectos y lo que les he venido mencionando desde el principio, todo lo que tiene que ver con la estrategia organizacional, todo lo que es la estrategia organizacional, la planeación estratégica. Ya como tal, esta certificación, estas otras certificaciones que vemos acá, son también especialidades, son bastante apetecidas también en el mercado. Aquí en Colombia tenemos únicamente 2 personas que están certificadas con más de 2 certificaciones de estas. Contamos con cerca de 1.500 certificados como PMP, eh, pero a nivel país. Entonces, siempre es una cifra bajita, y la invitación no está de más hacerles la cuña para que si están bien interesados en este mundo de la gerencia de proyectos, esta es una muy buena iniciativa, y de hecho podrían empezar por esta primera que encontramos aquí abajo, que es la certificación CAPM, es el técnico certificado en dirección de proyectos. Es una certificación que demuestra que tienes conocimiento y comprendes la terminología y los procesos fundamentales para la dirección efectiva de proyectos. Es un nivel más técnico, no es tan gerencial como la PMP, pero es bien interesante, y incluso los requisitos son no son tan exigentes como esa. La PMI PBA, que es la profesional en análisis de negocio, business analysis, es una certificación que hace resaltar la experiencia en análisis de negocio. Demuestra habilidad en trabajar efectivamente con los interesados de desarrollar un proyecto, con los interesados, los sponsors del proyecto, habilidades de negocio, modelar resultados de los proyectos, impulsar esos resultados de negocio exitosos dentro de la organización. Estos principalmente, aquellos que están con esta certificación, son principalmente agentes de cambio, personas que trabajan con gestión del cambio, y tienen también, en este momento están siendo bastante apetecidos en el mercado por todo lo que seguramente ustedes han escuchado de transformación digital. Luego viene la PFMP, ese es el profesional en dirección de portafolios. Esa reconoce la experiencia en habilidades ya más avanzadas en la gestión de proyectos. ¿Qué son los portafolios? Son grupos de proyectos. Entonces, aquel que está certificado con esta certificación, valga la redundancia, es el que demuestra experiencia y habilidades avanzadas de los directores de proyectos, y ya no se llaman directores de proyectos, sino directores de portafolio. Demuestra habilidades de dirección coordinada de uno o de varios portafolios. Ya incluso cuando metemos varios portafolios, más de 3, ya empezamos a hablar de la que está aquí de últimas. Me voy a saltar a esta que ya les comento de esta, y empezamos a hablar de esta cuando hablamos de más de 3, que es la profesional en dirección de programas, PGMP. Esa es diseñada para quienes dirigen múltiples proyectos complejos dentro de múltiples portafolios. Entonces ya empezamos a hablar de programas de proyectos, ¿sí? Entonces, proyectos financieros, puede ser un programa de proyectos, proyectos de tecnología, es otro paquete de proyectos de proyectos dentro de los programas. Entonces, básicamente esos son las dos como están relacionadas, sin dejar de lado esta otra que es otra de las que hace tiempo también viene trabajando el PMI,
y es el profesional en gestión de riesgos. Es el que, quien se certifica con esta insignia, reconoce o demuestra que tiene conocimiento y experiencia en el área especializada de evaluar, identificar riesgos, darle tratamiento a los riesgos dentro del proyecto, junto con elaborar planes para esos tratamientos. Incluso aquel que está certificado con esto, porque a partir de esta 7ª edición que salió este nuevo año, están integrando nuevas competencias a evaluarse dentro de esta certificación, y hablan de los riesgos, aquel que puede incluso no solamente trabajar los riesgos como amenazas, sino también trabajarlos como oportunidades. Y eso es una parte bien interesante porque estamos como muy acostumbrados a trabajar sobre lo reactivo y no tanto sobre lo proactivo, y ese es un ingrediente bien interesante que le incluyó el PMI a esa certificación a partir de este año. Y 2 certificaciones de las certificaciones especializadas o avanzadas que les traigo aquí a colación, sobre todo porque es tema de esta masterclass que vamos a tratar aquí un poquito más adelante, y es todo lo que tiene que ver con disciplinas ágiles. La certificación en Scrum Master de ASM, que no es la misma del Body Scrum ni del Scrum Alliance, que es otra organización distinta al PMI, es muy parecida porque tiene algunos fundamentos sobre enfoques ágiles apoyado en Lean, como es el Scrum, como también es el Kanban, hoy por hoy el Safe Advance, no sé si lo han escuchado, pero el Safe Advance no está de pronto por ahí en redes sociales y sale también algunas de esas. Ese Safe Advance son todos aquellos que se certifican porque conocen los kits de herramientas de las disciplinas ágiles y que son capaces de desarrollar metodologías ágiles para las organizaciones basadas en Scrum, en la metodología Scrum. Y otra de las certificaciones, la certificación como practicante en enfoques ágiles del PMI, que reconoce habilidad, experiencia y versatilidad en principios y prácticas ágiles como parte de un equipo ágil, ¿sí? Entonces, esta es como el practitioner, el practicante, y esta ya es el de siguiente nivel. Hay otras más avanzadas, claro, está el Senior Scrum Master, está el Value Stream Consultant, que son otras certificaciones un poco más avanzadas, pero creo que si me pongo a contarles aquí un poquito de todas las certificaciones, nos quedamos acá y no nos da el tiempo. Entonces, por razones obvias de tiempo les traje solamente estas. La invitación es a que en Colombia hay muchas organizaciones que brindan capacitación para obtener los PDUs, que son los que exige el PMI para poderse certificar. El PMI exige PDUs por conocimiento, formación, desarrollo personal y experiencia. Entonces, son 4 componentes que hay que tener en cuenta porque cada uno de esos PDUs, cada uno de esos grupos, perdón, exige cierta cantidad de PDUs para cada una de esas certificaciones, aparte de la experiencia que les contaba que debe uno demostrar en el PMP, por ejemplo, para la certificación de programas de profesional en dirección de programas. Para esa tú debes presentar una especie de tesis ante el PMI, el capítulo del PMI en donde te encuentres ubicado geográficamente, y esa tesis debe contemplar información que le aporte al desarrollo del conocimiento a nivel mundial. Entonces son requisitos bastante amplios, pero digamos que son por excelencia las certificaciones principales a nivel mundial, sobre todo hoy por hoy estas que ven aquí abajo, las certificaciones Scrum Master. Hablando ya del rol del director de proyecto, contando que tenga algunas de esas certificaciones que veíamos allí arriba. Hablamos de las exigencias también que debería tener ese director de proyectos, esas habilidades, esas competencias, cuál es el rol en sí de un director de proyecto. Y dentro de los proyectos se habla muchas veces también de cuál es ese rol fundamental que debería tener incluso el PMI, como les contaba,
tiene un capítulo completo dedicado a ese rol y cómo podríamos nosotros como gerentes de proyecto complementar nuestra formación para la gerencia de proyectos. Dentro del rol de gerente de proyectos, el PMI dispone que debe contar por lo menos con estos 3 componentes, los cuales ya de por sí son bastante amplios. El primero, conocimiento en planeación de estrategia y negocio. Digamos que el rol del gerente de proyectos o del director de proyectos es un rol altamente especializado, requiere una serie de conocimientos, como por ejemplo este primero que vemos acá, que es el de la planeación estratégica y visión de negocio. Quiere decir que debe conocer la visión de la organización, de los sponsors de la organización, o sea, de los dueños, ¿sí? Los que manejan el dinero en la organización, de la alineación de los objetivos de cada uno de los proyectos a esos objetivos estratégicos de la organización, desde el más alto nivel hasta los procesos operativos y de soporte. Entonces, por eso es importante que tenga claridad sobre la planeación estratégica, porque muchas veces lo que pasaba anteriormente, hace más o menos unos 5 años, los directores de proyecto, aunque aquí en Colombia todavía pasa mucho, no trabajaban o no se enfocaban en alinear los objetivos de los proyectos a generarle valor a la organización. Entonces, el gerente de proyectos simplemente se dedicaba a implementar un proyecto eh, porque le entregaban un alcance, le entregaban un objetivo, le daban un tiempo y le decían, usted no se puede gastar más de 10 pesos y ese era su punto de meta. Entonces decía, ya tengo lista, identificada mi triple restricción. Pero aquí entra otro componente adicional que incluso el PMI dentro de las certificaciones lo exige, que es la parte estratégica. Entonces, cómo esos proyectos generan valor en la organización, independiente si yo soy una empresa de consultoría tecnológica y le estoy vendiendo un paquete de Office, ¿cierto? Aliado con Microsoft, y le estoy vendiendo un paquete de Office. ¿Eso cómo le aporta a usted como su organización? ¿Cómo le genera valor a usted en su organización? Y yo desde mi vista de gerente de proyecto debo tener esa habilidad y esa capacidad y esos conocimientos para saber identificar cuáles son tus objetivos y tus visiones y tu visión y cómo puedo yo este proyecto que voy a implementar alinearlo a esa visión y a esos objetivos. Luego nos habla también sobre conocimiento en dirección técnica de proyectos. Entonces, aquí ya hablamos de especialidades técnicas en la gestión de proyectos, entonces debe tener conocimientos en la gestión de un cronograma. Por ejemplo, la gestión de un cronograma no es simplemente elaborar un plan de trabajo con fechas y tiempos, sino también saberlo gestionar, saber identificar qué riesgos están asociados y qué impactos estarían asociados al proyecto. Eso es también clave y muchas veces lo hacemos a través de herramientas estadísticas, como por ejemplo el análisis de Monte Carlo, que es una de las herramientas más populares que utilizamos en la identificación de riesgos y en el tratamiento de esos riesgos. También se habla de la aplicación de conocimientos para la gestión de costos. Entonces les hablaba también del tema de costos y decíamos, no siempre un proyecto, entre menos me gaste yo, es el proyecto que más éxito va a tener, ¿cierto? Pero definitivamente es un factor que tiene una línea clave ahí, ¿sí o no? Es un factor primordial en la gestión de proyectos. Entonces, cuando hablamos de costos, el gerente de proyectos debe tener, o el director de proyectos debe tener conocimiento también en la gestión de costos. Muchas veces nos apoyamos en herramientas como eh, Valor Ganado, que es una de las herramientas más populares en la gestión de costos dentro de la dirección de proyectos, y decimos cómo desde la planeación, ¿sí? No al cierre del proyecto, sino desde la planeación del proyecto, cómo yo puedo, como gerente de proyecto, optimizar mi ejecución para que al final del ejercicio yo tenga el mayor ingreso posible o el menor costo y gasto posible. ¿Sí? Entonces ese es un ejercicio y nos apoyamos muchas veces en herramientas como esa, como la de Valor Ganado. Debe tener conocimientos también en elaboración de matrices de responsabilidades. Entonces, por allá hay una matriz de la que mucho se habla también en la gerencia de proyectos y es fundamental tenerla cuando estamos direccionando un proyecto, que es la matriz RACI, la matriz de roles y responsabilidades dentro del proyecto.
esa también es clave saberla desarrollar. Y normalmente es un Excel, no es nada difícil de elaborar, pero si no tienes la experiencia de cómo gestionar los recursos dentro de roles y responsabilidades, pues se te va a dificultar. Debe tener conocimiento también en la identificación y recopilación de requisitos para la elaboración de los EDT. Los EDT son la estructura de desglose de trabajo. Entonces, todo lo que tiene que ver con dirección técnica de proyectos realmente son conocimientos muy especializados y que es importante tenerlos en el radar para si queremos ser gerentes o directores de proyectos. Y un factor bien importante aquí, que es el liderazgo y la gestión de equipo. Incluso el PMI en estos momentos está incluyendo dentro de sus exámenes para las diferentes certificaciones el evaluar las habilidades de liderazgo y de gestión de equipo. Y este es un tema de desarrollo personal que a veces se deja de lado, pero en la gestión de proyectos y por experiencia propia y sobre todo por conversatorios también en los que he estado con diferentes colegas en gestión de proyectos, llegamos a la conclusión que un gerente de proyecto el 85 o el 90, y entre el 85 y el 90% de su tiempo lo dedica a las comunicaciones. ¿Y comunicaciones de qué? Del equipo, de los sponsors, de todos los que están interesados en el proyecto. Entonces, esta parte es bien importante que la tengan en cuenta, el tema de liderazgo y gestión de equipo. Gestión de equipo hace referencia también a identificar las cualidades y las habilidades del equipo de trabajo con el que estoy para poder potenciar ese equipo de trabajo y que las posibles debilidades que tenga no me vayan a afectar la ejecución del proyecto. Entonces, esa parte es bien importante y me parece interesante que en este momento el PMI, se los cuento, en la cuarta edición, que fue la primera con la que yo me certifiqué, no contemplaba sino únicamente conocimiento en dirección técnica de proyectos. Y eran unos temas a veces hasta me perdonan la expresión, a veces hasta chistosos o hartos porque hablaban mucho de estadística, de cómo calcular probabilidades dentro del proyecto y sobre todo temas de impactos y riesgos, que eso sí siempre lo ha tenido muy marcado el PMI, pero dejaban de lado otros componentes importantes que en este momento están empezando a involucrar y es el tema de planeación estratégica y de negocio y liderazgo y gestión de equipo. ¿Por qué estos dos componentes son tan claves? Porque antes el PMI se veía como un grupo de formatos que tocaba llenar allá la lata cuando llegamos a la hora de gestionar un proyecto y a veces se volvía también harto hacer eso y los equipos decían, los directores de proyecto o cuando se iba a implementar algún proyecto dentro de alguna organización, decían, vamos a seleccionar un director de proyecto. Y entonces por allá todos decían, uy, que no me escojan a mí porque eso es llenar formatos. Y realmente hoy por hoy, cuando se ha involucrado todos estos conceptos, los conceptos de agilismo, los conceptos basados en el valor de la organización, se empieza a eliminar tanto formato y tanta cosa y empiezan a decir, venga, empecemos a integrar aquí temas más importantes como identificar impactos, darle tratamiento a los impactos y identificar riesgos y darle tratamientos a los riesgos. Entonces, liderar equipos de trabajo, resolución de conflictos, ese tema también bien importante que lo incluyen allí incluso autores como Pablo Lledo, bien interesante si les interesa involucrarse con todo esto de la gestión de proyectos. Ojalá puedan tener por ahí a la mano alguna información sobre Pablo Lledo, que es uno de los autores casi que es el primer preparador de project manager a nivel mundial en todos estos temas de gerencia de proyectos con las certificaciones del PMI. Entonces, el tipo mete todo lo que tiene que ver con liderazgo y gestión de equipo dentro de la gestión de los proyectos, incluso antes de que el PMI lo involucrara. Entonces, chévere si pudieran tener acceso a esa información. Eh, Hablan también de las habilidades y las cualidades del director de proyectos. Entonces, cuando se habla de habilidades, dice que debe ser influenciador, ¿cierto? Dice que debe tener habilidades de negociación por todo aquello de las adquisiciones. Eh, lo que les comentaba ahorita, el tema de las comunicaciones, ese es, yo lo tengo allí solito, pero me gusta resaltarlo. No lo hice en esta ocasión, pero me gusta resaltarlo siempre. Y si no lo resalto como en esta oportunidad, lo repito mucho, porque realmente
ese es uno de los roles principales dentro de la gerencia de proyectos y dentro de muchos de los roles de liderazgo. Si ustedes ocupan cargos de liderazgo, de coordinación, de jefaturas, de lo que sea, enfóquense mucho siempre en las comunicaciones, la comunicación, y no necesariamente, hoy en día tenemos muchos medios de comunicación que no necesariamente tienen que ser 100% formales. Pero que sí ayudan mucho a que los equipos empiecen a ser autónomos y autocolaborativos. Y eso ayuda mucho dentro de la gestión de tareas dentro de los equipos de trabajo, no solamente dentro de la gestión de proyectos. Incluso el marco de trabajo Scrum trabaja no con procesos, grupos de proceso como trabaja el PMI, lo vamos a ver más adelante, pero me estoy adelantando un poquito para contarles este tema, y es que el cuerpo del Scrum trabaja con principios, no con grupos de proceso, y con fases. Y uno de los principios es la comunicación y el trabajo colaborativo. Entonces, este tema es bien interesante porque empiezan a meter temas que antes uno los veía como las populares habilidades blandas, y decíamos es que las habilidades blandas hacen parte de la psicología y del coaching, y no es así. Hacen parte de la gestión de equipos y que los conocimientos técnicos, como lo vemos acá, y las habilidades en planeación y en estrategia y en visión de negocio se puedan adaptar correctamente dentro de los equipos de trabajo. Entonces esa parte es bien importante. Habla también de habilidades de resiliencia, muchas veces también relacionadas con la frustración, ¿sí? Resolución de conflictos, clave tener identificada la resolución de conflictos. Hay muchos autores que hablan de diferentes técnicas para la resolución de conflictos y incluso cuáles son dentro de los equipos de trabajo esos interesados que me pueden influir negativa o positivamente dentro de los proyectos y me ayudan a anticiparme para poder resolver conflictos a futuro. Entonces, ese tema también bien interesante que lo tengan en cuenta a la hora de asumir un rol de dirección de proyectos, la habilidad para resolver conflictos. Y gestión de equipo, que ya pues lo hemos venido mencionando. Habla también de las cualidades, entonces importante, visionario, optimista, eh, optimista y positivo. No quiere decir que no sea realista, pero sí que pueda encontrar la solución dentro de la realidad. A eso hace referencia el ser optimista o el ser positivo, que no son lo mismo. Colaborativo definitivamente, decidido con la capacidad de tomar decisiones basados en datos, incluso, y esta parte me pareció interesante dejarla acá y siempre la menciono en mis presentaciones, y es el sentido del humor. Eh, Sentido del humor que va más relacionado con la empatía, ¿saben? Con el ser empáticos con mi equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, saber entender a mi equipo de trabajo, saber colaborar con mi equipo de trabajo y a veces el saber colaborar con mi equipo de trabajo también tiene que ver mucho con qué tan empático soy con mi equipo de trabajo y cómo me relaciono con ellos para poder trabajar. Entonces, me parece interesante siempre mencionar este tema que a veces tacha un poco con la formalidad de todo lo que tiene que ver con la dirección de proyectos, pero yo digo, no es que tache, sino que descuadricula un poco todo ese modelo acartonado que a veces se tiene sobre la dirección de proyectos. Entonces, chévere tenerlo ahí también en cuenta. Todas las demás cualidades, todas las demás habilidades que a ustedes se les ocurra, bienvenidas y siempre se contemplan dentro de una buena gestión de proyectos, las habilidades de liderazgo. Siempre tenerlas muy en cuenta porque esas son clave a la hora de direccionar o de gerenciar proyectos. Vamos a hablar un poco ahora sobre las estructuras de los proyectos. Entonces, esta estructura que vemos acá es la que dispone el PMI. De hecho, no solamente el PMI habla de esta estructura, sino otros eh, métodos, otros autores hablan de esta misma estructura en la gestión de proyectos y dicen que todo proyecto, y efectivamente por experiencia también les cuento que todo proyecto funciona de esta misma forma. Tiene un inicio en donde los grupos de proceso de inicio son los que
se realizan para definir un nuevo proyecto o una nueva fase dentro de un proyecto que ya se está ejecutando. Los procesos de planificación, que son todo el grupo de procesos que habla de el plan de gestión del proyecto, cómo voy a gestionar el alcance, cómo voy a gestionar el cronograma, los costos, los presupuestos, los entregables del proyecto. Entonces, digamos que ahí involucramos una cantidad de elementos que son clave para la ejecución, para el resto de grupos de proceso. Aquí casi que en los grupos de planificación se articulan todos lo que se espera del proyecto. Normalmente esto funciona en metodologías ágiles y en metodologías tradicionales, en marcos de trabajo tradicionales. Y entonces dicen, venga, y cuando hablamos de metodologías ágiles, no involucramos planificación, ejecución, control y cierre. Sí, solamente que lo hacemos a través de iteraciones. Más adelante lo vamos a ver. Pero cuando hablamos de metodologías tradicionales, digamos que el orden sí es secuencial, así como lo estamos viendo en este momento. Dentro de los grupos de planificación están todos esos grupos que definen lo que voy a hacer dentro del proyecto. Luego vienen los grupos de proceso de ejecución. Esos grupos de proceso son los que determinan la ejecución como tal del proyecto, ¿sí? Entonces aquí ya hablamos de seguimiento a los riesgos, seguimiento al equipo de trabajo, informes de desempeño, ¿cierto? Incluso también una parte de información que va a servir para más adelante el monitoreo y control de los proyectos, que tiene que ver con la información de los KPI. Luego viene la parte de monitoreo y control, los grupos de proceso de monitoreo y control. Dentro de este grupo de procesos encontramos todo lo que tiene que ver con aceptación, criterios de aceptación de los entregables del proyecto, todo lo que tiene que ver con cierre de tareas y actividades del proyecto, todo lo que tiene que ver con desempeño de las actividades, y tengan en cuenta que cuando hablamos de desempeño hablamos de la triple restricción: alcance, tiempo y costo. Y muchas veces también ampliada: calidad y riesgos. Sin embargo, también dentro de los grupos de procesos de control hablamos de las solicitudes de cambio, porque cuando hay entregables que no tienen los criterios de aceptación requeridos para poder ejecutar, para poder iniciar como tal la operación del producto resultante del proyecto. Entonces, hablamos también de las solicitudes de cambio, que hay que cambiarle. Volvamos al ejemplo de la página web, que hay que cambiarle el logo a la página web porque el color es azul rey y quedó azul oscuro, entonces, que no es el mismo azul por temas de marca, entonces hay que cambiarlo. Entonces, esa es una solicitud de cambio válida porque afecta el resultado de operación del producto resultante del proyecto. Entonces, esa solicitud de cambio entra dentro de los grupos de procesos de control, de monitoreo y control. Y finalmente, los grupos de procesos de cierre. El PMI dispone que dentro de estos grupos de procesos existen 49 procesos como tal que se ejecutan dentro de todos estos dentro de estos 5 grupos de proceso. Entonces dice, la estructura es 5 grupos de proceso y dentro de esos 5 grupos de proceso hay 49 procesos que se deben contemplar a la hora de gestionar proyectos. Y aquí quiero hacer una claridad importante, porque muchas veces ahí es donde uno dice, me voy a poner yo a gestionar proyectos teniendo en cuenta 49 procesos, pues nunca acabo planificación, ¿sí o no? Pero no necesariamente los 49 procesos aplican para la gestión de todos los proyectos, ¿sí? Yo puedo tener proyectos a los cuales le aplico algunos de los grupos de los procesos de estos grupos de procesos. Los que sí siempre ocurren son los grupos de proceso: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Esos sí o sí siempre van a ocurrir, ¿sí? Pero dentro de esos grupos que ocurran procesos, no necesariamente siempre son los mismos. Eso va a depender del tipo de proyecto, de la experiencia del gerente o el director de proyectos y muchas veces también del equipo de trabajo, que es finalmente el que apoya a la ejecución de todo el proyecto como tal al obtener el producto resultante del proyecto. Entonces,
no necesariamente es que estén los 49 grupos de los 49 procesos ejecutados, pero sí es importante que por lo menos los que están viendo aquí en la diapositiva, que a propósito me quedó un poquito, veo que está un poquito borrosa, pero se las voy a contar un poco, incluso les voy a mostrar un poquito algunos de ellos, les voy a mostrar algunos de ellos para que veamos algunas premisas importantes a la hora de tener en cuenta estos procesos. Entonces, dentro del grupo de procesos de inicio, me dicen que sí o sí, por lo menos yo debería contemplar el proceso de constitución del proyecto, cuyo resultado o entregable es el acta de constitución o el acta de inicio del proyecto. Ese sí o sí debería existir. Me habla también del registro de los interesados. También es clave que exista el proceso de registro de los interesados en todo proyecto. Ese sí es importante, como recomendación y experiencia se los dejo porque, como consejo también, porque muchas veces no mapeamos a todos los interesados del proyecto y dentro de lo que nosotros elaboramos más adelante en la planificación, eh, que puede ser la matriz de comunicaciones y donde relacionamos la relación influencia-poder de los interesados, podemos llegar a tener allí interesados no mapeados dentro de ese registro de interesados y que me lleve a tener que esos que no están allí mapeados y que no están allí registrados tengan un poder sobre el alcance, el tiempo o el costo del proyecto y eso me va a ver afectada la ejecución del proyecto. Entonces, por eso sí o sí es importante que el registro de interesados y la constitución, el proceso de constitución, siempre se ejecute dentro de los proyectos. Dentro del grupo de procesos de planificación, es importante que siempre tengamos en cuenta por lo menos estos procesos que están acá. El plan de la dirección del proyecto, que ya de por sí incluye la mayoría de los demás procesos que están ahí, de ahí para abajo. El plan de la dirección del proyecto, ¿qué es? Es la forma en la cual voy a gestionar mi proyecto y muchas organizaciones, cuando hablan de metodologías y organizaciones sobre todo especializadas en proyectos, o sea, que tienen implementada una PMO o una oficina de proyectos, tienen ya un plan de dirección de proyectos estándar para todos sus proyectos, independiente del tipo de proyecto, pero tienen un plan estándar, una base que les sirve a los gerentes de proyecto, directores de proyecto, y en sí a todos los equipos del proyecto, de los proyectos, a gestionar y a dirigir los proyectos. Entonces, ese plan de dirección del proyecto es la hoja de ruta y es, digamos, el insumo de ese plan de dirección del proyecto es el acta de constitución, el acta de inicio del proyecto, en donde yo voy a plasmar objetivos, voy a plasmar interesados, voy a plasmar comunicaciones del proyecto, voy a plasmar cronograma del proyecto, voy a plasmar entregables del proyecto, organigrama del equipo del proyecto. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de lo que mencioné está ahí, de ahí para abajo. Y es importante que siempre ustedes dentro de sus proyectos tengan un plan de dirección de proyecto. Aquí quiero hacer una claridad con respecto a los planes de dirección de los proyectos, y es que muchas veces tendemos a confundir los marcos de trabajo con las metodologías. Entonces decimos, usted conoce la metodología PMI, el PMI no es una metodología de gestión de proyectos, el PMI es un marco para definir metodologías de proyectos, de gestión de proyectos. Entonces, me da la guía para que yo en mi organización implemente mi propia metodología. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, la mayoría de las organizaciones se pueden parecer las metodologías de trabajo, no siempre van a ser las mismas. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta, que una cosa son las metodologías de gestión de proyectos, que son únicas en cada organización, y otra cosa son los marcos o las guías de trabajo que ofrecen los diferentes estándares, como por ejemplo el método PRINCE2, la guía de fundamentos para la dirección de proyectos del PMI, que es el PMBOK, el SBOK, que es el de Scrum, el cuerpo del Scrum. Entonces, todos esos son marcos de trabajo que me dan información para poder implementar mi propia metodología. Por ejemplo, yo dentro de estos que les estoy
dejando acá es la metodología que yo utilizo en mi empresa. ¿Sí? Nosotros somos una empresa de consultoría tecnológica y tenemos diferentes tipos de proyectos, pero estos son los que mínimo deberían siempre contemplarse en cualquier proyecto que vamos a ejecutar dentro de mi empresa, dentro de la empresa en la que estamos. Entonces, estos son los mínimos procesos que se deben contemplar. Si ustedes dentro de su organización dicen que su metodología dentro del cronograma ustedes van a desglosar los entregables y responsables del proyecto, pues no es necesario que hagan también un EDT aparte, que es una estructura de desglose de trabajo. Eso depende de la metodología de la organización, sobre todo también porque hay empresas que cuando tienen su oficina de gestión de proyectos, o puede pasar dos cosas, o se vuelven muy burocráticas, ¿cierto? Por el tamaño de la empresa, o no tienen nada de burocracia ni nada de formalismo porque dicen es que la empresa es muy pequeña y nosotros no deberíamos tener metodología de gestión de proyectos. Eso es un error en el que caemos muchas empresas. Y digo caemos porque efectivamente nuestra empresa también ha caído en eso, en no tener una metodología, cayó en alguna época en eso, en no tener una metodología de dirección de proyectos y teníamos mezcla de una cantidad de marcos, entonces trabajamos con Prince2, trabajamos con Scale, trabajamos con Scrum, trabajamos con PMI, pero a la hora de la verdad, ¿qué era lo que nosotros teníamos dentro de nuestra metodología? No había una metodología definida. Por eso se estructuran dentro de las organizaciones las oficinas de gestión de proyectos, ¿sí? Las PMO. Las PMO son precisamente las encargadas de definir todas esas metodologías para que cualquier proyecto que se vaya a ejecutar dentro de la empresa tenga su metodología de ejecución, ¿vale? Entonces, este plan de dirección de proyecto básicamente incluye todo lo que está de ahí para abajo. El documento de requisitos es un documento que me permite la recopilación de requisitos de los clientes, o sea, lo que los clientes van a esperar del producto. El EDT es la estructura de desglose de trabajo que contempla los entregables desglosados hasta actividades irresponsables, no tareas, y ahí a veces se tiende a confundir por eso el EDT, porque a veces meten tareas dentro del EDT, pero el EDT es una vista general de las actividades a desarrollar del proyecto. Es como decimos en gerencias de proyectos, es una vista a alto nivel del proyecto, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. El cronograma es igual, no es un plan de trabajo detallado con tareas, es una vista general de los tiempos a ejecutar del proyecto. Los presupuestos sí deben ser lo más detallado posibles, en el caso de que sean proyectos a ejecutarse dentro de la misma organización. El organigrama del equipo también es clave para tener identificados los roles y responsabilidades que viene más adelante con la matriz RACI y la matriz de comunicaciones. Por último, el registro de riesgos y sobre todo el tratamiento a los riesgos. A veces se habla mucho de los riesgos y de identificar los riesgos, pero no se les da tratamiento y ese también es un error en el que incurren algunas organizaciones. Y por último, métricas de calidad. Importante también tener en cuenta que las métricas de calidad son clave para, para estar identificando cómo voy a medir los resultados de mi proyecto. Dentro de los grupos de ejecución y monitoreo y control, el recomendable es que exista el proceso de levantamiento de compromisos, cuyo entregable son las actas de reuniones, registro de incidentes, que es todo lo que tiene que ver con obstáculos e impedimentos que se vayan presentando durante el proyecto, informes de desempeño, que va muy relacionado con las métricas de calidad, y algo que ya les había mencionado, que era lo de las solicitudes de cambio. Y por último, en el grupo de procesos de cierre, la idea es que por lo menos como mínimo se contemple el proceso de finalización y cierre del proceso, del proyecto, donde ya se cierra el proyecto, se libera al equipo para que sigan sus operaciones habituales y esta acta de finalización es el entregable de ese proceso. Entonces, voy a dejarles aquí de compartir un segundo porque quiero mostrarles algunos de los formatos con los que por lo menos yo personalmente trabajo y qué se debería contemplar allí en esos formatos. ¿Me confirman? ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí, señor, sí se ve. Gracias. Entonces, este es un modelo de acta de inicio de proyecto ideal
perdón, ideal que dentro del acta de inicio yo le dé una identidad a mi proyecto, ¿sí? Algunas organizaciones van un poco más allá y le dan unas siglas, pero como mínimo debo darle identidad, o sea, nombre al proyecto. Una descripción del proyecto, qué, quién, cómo, cuándo y dónde se van a ejecutar las actividades. Una definición del producto del proyecto, o sea, lo que yo espero recibir al cierre del proyecto, ¿cierto? El producto final. La definición de requisitos del proyecto, o sea, todos esos requerimientos funcionales, no funcionales de calidad, criterios de aceptación del proyecto, esos son clave tenerlos allí. Y algo importantísimo que sí o sí también debe estar dentro del acta de inicio o el acta de constitución del proyecto es el alcance, el tiempo y el costo. ¿Listo? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son los objetivos del alcance? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el objetivo en tiempos? Entonces, ejecutar el proyecto, si hablamos de alcance, del mismo ejemplo que les estaba poniendo de la página web, entonces el alcance es desarrollar una página web con 5 módulos, 2 ventanas emergentes y un módulo de consultas externas para que los usuarios me escriban y yo pueda tener contacto con ellos. Ese es el alcance. En tiempo lo vamos a implementar en 4 meses. Y el costo tengo 15 millones de pesos para hacerlo. Entonces, importante que esos objetivos queden allí plasmados, teniendo en cuenta nuestra triple restricción, alcance, tiempo y costo. Por último, la finalidad del proyecto, o sea, el propósito del proyecto, que es distinto al objetivo del proyecto. Eso es importante porque los objetivos están aquí y la finalidad del proyecto es el propósito. Recuerdan que hablábamos de la generación de valor, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la finalidad del proyecto, hablamos del propósito, o sea, el para qué ese proyecto, ese producto me va a generar valor dentro de la organización. ¿Cuál es el valor que me va a generar en la organización? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Este es otro formato que también es muy sencillo de diligenciar y también me ayuda a ubicarme rápidamente dentro del proyecto, que es el registro de interesados del proyecto. Entonces, el nombre, la empresa, su puesto, dónde se encuentra ubicado, qué rol juega dentro del proyecto, cuál es su información de contacto, cuáles son los requerimientos y expectativas. Estas dos columnas son clave tenerlas en cuenta porque eso me ayuda a gestionar las expectativas de los interesados del proyecto. ¿Cuál es la influencia potencial dentro del proyecto de estas personas que voy a registrar acá, de estos interesados? Lo que yo les decía sobre el tema de poder, que de pronto son 4 socios dentro de la organización, vamos a hacer la página web y yo no tuve en cuenta al cuarto socio. Entonces ahí ya estoy dejando por fuera un interesado de alto nivel con un poder bastante fuerte, ¿cierto? Con una influencia potencial bastante fuerte, pero que me puede generar eh, problemas dentro de la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque si ya vamos a la mitad del proyecto y lo involucré a la mitad del proyecto, me va a decir, uy, venga, porque yo no quiero que se haga página web, sino quiero es que se haga no sé, una aplicación móvil porque es más fácil y la gente ya no entra desde las páginas web, sino entra a aplicaciones móviles. Ahí se nos cayó todo el proyecto, ¿sí? Porque empezamos a tener diferencias y se empieza, puede que no se caiga, pero se empieza a impactar el proyecto, ¿vale? La fase de mayor interés, donde ese interesado juega un rol más importante, y si es interno, si es externo, y esto es un tema interesante también tenerlo en cuenta, si está a favor o en contra del proyecto, ¿vale? Eso también es importante tenerlo en cuenta porque me ayuda a gestionar el equipo. ¿Se acuerdan que uno de las habilidades del gerente de proyecto es saber gestionar el equipo? Y dentro de los interesados, pues está el equipo. Entonces, saber si me apoya, si es neutral o si se opone a alguna de las iniciativas del proyecto también es importante tenerla en cuenta. Una matriz RASI como la que están viendo en este momento en pantalla. La voy a agrandar un poquito porque yo soy un poquito cegatón y me ayuda un poco a agrandarla. La matriz RASI es la matriz de asignación de roles y responsabilidades dentro del proyecto. Entonces, dentro de esa matriz yo puedo tener en cuenta
desde los entregables que estoy determinando en el EDT, ¿cierto? Y cuál rol juega cada uno de los integrantes del proyecto. Entonces, si tengo responsable, si tengo personas a las que me aprueban el proyecto, ¿cierto? Entonces, el responsable es el que hace el entregable, o sea, el que se hace cargo de responder por el entregable. El que me aprueba el entregable normalmente funciona también dentro de metodologías ágiles, donde tenemos un dueño de producto que se encarga de recibir los entregables antes de entregárselos como tal al cliente para su funcionamiento y operación. Eh, un nivel C, que es el de consulta a las personas a las que se les consulta dentro del proyecto, y un nivel I, que es el de información, personas a las que se les informa el avance de los entregables del proyecto. Esta matriz es bien importante que la tengan en cuenta, y aquí hay un tema que a mí me gusta involucrar dentro de mis proyectos, que es la asignación del porcentaje de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a participar de su total de tiempo en el proyecto? ¿Por qué? Por lo que les decía, que muchas veces tenemos personas que ejecutan operaciones en otros procesos y, y, y las sacamos para que hagan parte del proyecto. Entonces, elaborar esta matriz es importante que la hagan con los líderes de los procesos, que ustedes digan, voy a hacer una matriz RACI y va a estar el equipo financiero, va a estar el equipo contable, va a estar el equipo operativo y va a estar el equipo comercial. Y de esos equipos va a estar un asesor, un ingeniero de operaciones y la administradora la contadora, perdón. Entonces, la idea es que yo me siento con los líderes de cada uno de esos procesos y le digo cuánto tiempo le puede dedicar tu contador, cuánto tiempo le puede dedicar tu ingeniero de operaciones, cuánto tiempo le puede dedicar, porque eso genera compromiso dentro de la organización. Y este que están viendo aquí, que es un plan como tal ya de la dirección del proyecto, este plan de la dirección del proyecto, como lo mencionaba yo en su momento, tiene una descripción del producto del proyecto, tiene el alcance del proyecto, importante que yo incluya dentro de eso el alcance del proyecto. Lo que les decía, un organigrama del proyecto también es importante tenerlo allí en cuenta. La matriz de comunicaciones del proyecto, esa es clave también tenerla. Si no la hago dentro del plan de gestión del proyecto, sí es importante que la haga aparte, porque es importante saber con quiénes me voy a comunicar y en qué momento me voy a comunicar y qué les voy a comunicar. El cronograma general del proyecto. Este es un plan de dirección de proyecto donde están involucradas, como pueden ver aquí, fechas, pero también están involucrados sprint. Ahorita les voy a contar qué son los sprint. Y un detalle general de las actividades, ¿vale? Entonces, esa es importante también que la tengan en cuenta y que la puedan, como les decía, dentro del grupo de gestión de proyectos, dentro de todos esos grupos de procesos que voy a ejecutar, es importante que yo pueda por lo menos tener en cuenta esos procesos dentro de esos grupos, por lo menos como mínimo esos que les acabo de mostrar y que les acabo de comentar acá, es la recomendación que les doy. Ahora hablemos un poco también de qué es Scrum, qué es el agilismo y por qué está tanto en tendencia hoy en día Scrum. Yo creo que algunos, o por no decir la mayoría de ustedes, han escuchado sobre Scrum. Scrum es uno de los marcos de gestión de proyectos ágiles hoy en día más populares. El PMI también tiene su componente de agilismo, su capítulo de agilismo dentro del PMBOK, pero es completamente diferente en los ciclos de vida y en los equipos del Scrum. Los Scrum principalmente nació por allá eso fue más o menos 1980, cuando se empezó a trabajar con desarrollo de software ya fuertemente, y es un marco de trabajo que nace principalmente para proyectos de software. Sin embargo, el principal componente del Scrum y de todos los temas de agilismo, sin importar el marco de trabajo, es que son basados en valor. Quiere decir que le aportan valor a la organización de manera incremental.
¿Qué quiere decir incremental? Que no debo esperar hasta el final de mi proyecto para recibir un resultado y recibir valor agregado del producto que estoy obteniendo de mi proyecto, sino que voy en la medida que va avanzando el proyecto, voy obteniendo resultados del proyecto y esos resultados me generan valor a la organización. Entonces, este es uno de por eso es que está tan en auge estas metodologías Scrum. Y también el cuerpo Scrum, la metodología Scrum, tiene también sus propias certificaciones. Está el Scrum Master, el Product Owner y el Scrum Developer. El Scrum Developer son los que hacen parte del equipo Scrum, que son los que se encargan de desarrollar o de ejecutar los entregables del proyecto. Entonces, el equipo Scrum está conformado por esos tres roles: el Scrum Master, que es el encargado de ayudar y facilitar la comunicación entre el equipo Scrum y el Product Owner, que es el dueño del producto y es quien avala los entregables del proyecto. Quiere decir que es quien prioriza, quien establece la lista de necesidades del proyecto, es quien también determina dentro del proyecto cuáles son los riesgos asociados al proyecto, y es quien está en comunicación entre el Scrum Master, que ya sí lo mencionamos, tiene la comunicación con el equipo Scrum, y el cliente como tal. Entonces el Product Owner es el encargado de entregar, recibir y entregar los entregables, valga la redundancia. Y el Scrum Team, como ya lo dijimos, son los encargados de desarrollar los entregables del proyecto. Los ciclos de vida de Scrum o la estructura de los proyectos de Scrum son diferentes a la estructura que veíamos del PMI. Sin embargo, también funcionan con procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Sin embargo, dentro de esa estructura está agrupada por iteraciones. Al igual que el PMI, el Scrum tiene lo que llaman son iteraciones a esos ciclos de ejecución de cada uno de los entregables. Ya vamos a ver una gráfica que nos va a ayudar a entender un poco mejor ese concepto de iteración y de cuál es ese flujo de proceso de Scrum. El ciclo de vida de Scrum tiene su corazón en los sprints. Cuando esos sprints son muy grandes, también les llaman épicas. Y es el proceso de desarrollo del entregable. El sprint normalmente no tarda más de 4 semanas y es el proceso de desarrollo de un entregable. Entonces, hablemos nuevamente de la página web. Decíamos que vamos a aplicar metodologías ágiles y que en la medida que vayamos desarrollando la página web, la vamos a ir publicando. Entonces, el primer módulo que yo quiero ver es el de consultas externas, ¿sí? Entonces, que yo pueda entrar y dejar allí mis datos, ese módulo que muchas páginas web, por no decir todas, tienen, de la mayoría de las organizaciones, que dice contáctenos, o que llamamos algunos, que los que trabajamos en software consultas externas, ese módulo de contáctenos es un módulo para que yo me pueda poner en contacto con la empresa, y es el primero que quiero ver. Entonces, el equipo, el Product Owner dice: el primer entregable que vamos a desarrollar va a ser el del módulo de contáctenos. Y ese va a estar dentro de un sprint. El sprint está compuesto por las tareas como tal de ejecución de ese proceso. Entonces, poner el logo de la empresa, poner el contáctenos con el estilo y tipo de letra de la empresa, utilizar los colores, con el equipo de servicio al cliente definir a quién le va a llegar la información de contáctenos de ese formulario. Entonces, esas son las tareas que va a hacer, que se desglosan allí en el sprint. Y el sprint o la épica, dependiendo del tamaño, son las que son el corazón del proceso de Scrum. Cuando hablamos de sprint, hablamos de máximo 4 semanas de ejecución, algunas veces hasta 6. Cuando hablamos de épicas, ya hablamos de 6 u 8 semanas. Incluso cuando se hablan ya de 9, 10 semanas, ya empieza a rayar un poco con lo que tiene que ver con agilismo y gestión ágil de proyectos, ¿vale? Luego viene el Product Backlog.
esa es la lista de necesidades de los clientes. Entonces, ¿qué necesita tener la página web? La página web debe tener lo que les decía ahorita, debe tener 4 módulos, debe tener un módulo de contáctenos, un módulo de quiénes somos, un módulo de, no sé, lo que se les ocurra en este momento a ustedes allá detrás de sus computadores, pero debe tener 4 necesidades. Entonces está esa lista de necesidades que dentro de ese product backlog está los 4 en sí se llaman también los sprint. Luego viene el sprint planning, y el sprint planning es todo lo que tiene que ver en cómo vamos a atender esas necesidades. Entonces, el módulo de gestión de contáctenos, ¿cómo va a ser? Lo que les decía, el detalle de las actividades. Entonces, la planeación del sprint. Normalmente aquí también somos muy estrictos con los tiempos. Entonces, decimos, el sprint dura 4 semanas. La definición de la lista del product backlog debe durar máximo 8 horas. El sprint planning debe ser de 4 horas. El sprint backlog, que es la lista de prioridades de esos sprints, o sea, lo que yo les decía, el primero que vamos a trabajar va a ser el de contáctenos, que es el primero que quiere ver el cliente, entonces esa es la prioridad 1. ¿Sí o no? Entonces, esa lista de prioridades y esa reunión de Sprint Backlog que se hace con todo el equipo, todo el Scrum Team, el Product Owner y el Scrum Master, también tiene una duración máxima de 8 horas. Y aquí somos muy estrictos con los tiempos. Incluso Scrum dice, haga dailies, haga reuniones diarias para revisar los avances de su proyecto, pero limita a que esas reuniones no pueden durar más de 15 minutos y, y para apoyarse en esos 15 minutos y que no se extienda la reunión, haga 3 preguntas fundamentales. La primera, ¿qué se ha hecho desde el último daily hasta hoy? La segunda, ¿qué se va a hacer de hoy hasta el próximo daily, que es mañana? Y la tercera, ¿qué obstáculos o impedimentos hemos encontrado entre ayer y hoy? Eso básicamente son las 3 preguntas que se deben hacer a la hora de estar en una de esas reuniones diarias. Somos bastante limitados también cuando hablamos de Scrum, de la cantidad de gente que debe pertenecer a los equipos. Entonces, un equipo Scrum no puede estar conformado por más de 8 integrantes, precisamente para dar avance a los tiempos. Si ya son más integrantes, entonces se hace otro equipo Scrum aparte, con su propio Scrum Master, pero puede existir un Product Owner para los 2 equipos Scrum. Eso sí es completamente transparente. Este que estamos viendo acá es el flujo de proceso, el flujo de Scrum, y cómo se llevan a cabo dentro de las metodologías ágiles la gestión de los proyectos cuando se prioriza basado en valor, es decir, con todo este tema de agilismo. Entonces, recuerden que en el marco anterior hablábamos que todo proyecto nace o tiene un inicio en un caso de negocio, y aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Luego viene un proceso, los procesos de declaración de la visión del proyecto, en donde el product owner se reúne con el cliente y el cliente le dice, yo quiero mi página web y quiero tener 4 módulos y quiero que cada módulo tenga esto, esto y esto. Entonces ahí ya el product owner tiene su primer input de trabajo. Luego se reúne el Scrum Team y tienen una sesión para elaborar el backlog priorizado de producto. Y ese era el que veíamos anteriormente, que es el Sprint Backlog, que es la lista de prioridades, donde vamos a definir cuáles van a ser las prioridades para entregarle al cliente. Y a su vez, establecemos un cronograma de lanzamiento de cada uno de esos sprints. Luego viene el Sprint Backlog, y como les decía, de 1 a 6 semanas máximo. La idea es que yo a diario cree entregables o le esté generando entregables al cliente en la medida que va avanzando el proyecto. Por eso los sprints son tan limitados y tienen tantas tareas también tan específicas, porque permite que yo a diario pueda decirle al cliente, ya hice 1, 2 y 3, y son tareas muy puntuales. Finalmente, entregables aceptados. Una vez se liberan los entregables, el Product Owner se reúne con el Scrum Master, se liberan los entregables, el Product Owner entrega los entregables, valga la redundancia, al equipo del cliente, y así se van cerrando los proyectos. Este ejercicio que acabamos de ver acá es una iteración, es lo que PMI llama iteraciones. En Scrum se llama flujo de Scrum, flujo de proceso de Scrum, pero en PMI esto es una iteración, en donde si tuviéramos que relacionarlo, podríamos decir que este es el inicio del proyecto, que esta de acá es la planificación,
¿sí o no? Esta de acá es la ejecución, en donde está inmerso en estas dos el monitoreo y control, y esta última de entregables aceptadas es el cierre del proyecto. Entonces, como se dan cuenta, independiente de que sea un proyecto con una metodología tradicional o un proyecto con una metodología ágil, siempre va a tener la estructura que veíamos al inicio y que por eso el PMI sigue siendo líder a nivel de definir guías para la dirección de proyectos. Y es que sigue teniendo la misma estructura: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Por último, ¿cómo podemos escoger la metodología de gestión de proyectos para mi organización? Entonces, recuerdan que yo les decía, no necesariamente la metodología que yo utilice es la misma metodología que le va a servir a usted en su empresa o en su organización, ni la que yo implemente en una organización va a ser la misma que me va a servir en otra. Esas pueden ser completamente diferentes y varían dependiendo también la cultura organizacional y la capacidad de gestión de cambio que tenga la organización. Entonces, aquí simplemente quiero hacerles una invitación ya final para que podamos tener en cuenta cuál es esa metodología que yo podría llegar a escoger para mi organización y cuál marco de trabajo me es más útil. Lo primero es tener claridad de cuál es la diferencia entre las dos, las tradicionales y las metodologías ágiles. Tener en cuenta que yo como director de proyecto puedo asumir un rol hoy de Scrum Master, pero mañana voy a volver a seguir a tener mi cargo de gerente o director de proyectos porque se acabó el proyecto con el que estamos trabajando en metodología ágil. Estas no son camisas de fuerza. Los formatos que ustedes vieron son formatos como los vieron, muy planos. Hay uno un poco complicado que es el de la matriz de riesgos e impactos, pero por temas obvios de tiempo no quise mostrárselos acá porque seguramente si no entro a mucho detalle nos vamos a asustar a la hora de verlo, pero de pronto puede llegar a ser el más robusto porque trabajamos un tema de probabilidades y estadística que de pronto uno dice, bueno, ya a la hora de entrar a revisar eso, sí se puede volver un poco tedioso dentro de la gestión de proyectos tradicionales. Pero aquí no es camisa de fuerza y me gusta cerrar mis charlas y mis capacitaciones con esto, y es que la gestión de proyectos no es una única para todas las organizaciones. Ustedes pueden escoger su propia metodología con base en los conocimientos que puedan ir adquiriendo de todos los marcos de trabajo que existen. Utilicen lo que les sirva para sus organizaciones, utilicen la que ustedes consideren que es una buena herramienta de gestión para sus proyectos. Pueden trabajar proyectos tradicionales. Los proyectos tradicionales, si tuviéramos que concluir cada uno de las metodologías, podríamos decir que los proyectos tradicionales tienen un producto al final del cierre del proyecto, producto o servicio, ¿cierto? Que es el resultado del proyecto. Que los proyectos tienen un alto nivel de complejidad en su planeación. Entonces, si vieron que en el proceso de los grupos de procesos de inicio eran dos, los de ejecución, monitoreo y control incluso estaban juntos, pero los de planificación eran más o menos unos 9. Entonces, si veíamos allá, eso se nos puede volver un poco complejo, pero eso va a depender del tipo de proyecto. Por ejemplo, yo en una empresa de construcción yo no podría aplicar metodologías ágiles porque pues mis proyectos yo no puedo fabricar el último piso y luego fabrico el primero, ¿cierto? Entonces, la idea es que por eso esa planeación, ese nivel de complejidad es más alto en la planeación en metodologías tradicionales. Eh, por último, son ideales para ejecuciones a largo plazo, ténganlo ahí en cuenta. Ya para metodologías ágiles, los proyectos tienen un alto nivel de complejidad en su ejecución por el proceso de adaptabilidad que se debe vivir en agilismo. Entonces, si ustedes en sus organizaciones no son 100%, no tienen una cultura organizacional fuerte, adaptable y sobre todo un modelo de gestión del cambio robusto, pues seguramente eso les va a afectar y el nivel de complejidad va a aumentar a la hora de gestionar proyectos. Son ideales para el incremento de valor en la medida que avance el proyecto. Recuerden que las metodologías ágiles están contempladas o nacieron porque se basan en generarle valor a la organización.
y facilita la integración de todos los interesados del proyecto porque el tener definitivamente sesiones diarias pues facilita tener esas comunicaciones mucho más integradas. La metodología, ¿cómo la puedo escoger? Depende del tipo de operación, depende de lo que yo vaya a hacer dentro de mi proyecto, depende del resultado que quiero obtener de mi proyecto. Que si puedo mezclar metodologías tradicionales con ágiles, claro que las puedes mezclar. Esas son las metodologías que llamamos híbridas. Yo puedo para 3 entregables o incluso el plan de dirección del proyecto que les mostré, que les compartí acá. Ese es un plan de dirección de proyecto con una metodología híbrida en donde tenemos unos sprint para trabajar uno de los entregables del proyecto y los demás entregables sí se ejecutan con una metodología tradicional. ¿Por qué? Porque son de largo aliento, como llamamos, o de largo plazo. Entonces, yo puedo mezclar las metodologías. ¿Cómo parto la metodología y cómo sé que debo trabajar con una metodología híbrida? Eh, si lo trabajo partiendo desde el EDT del proyecto, desde la estructura de desglose de trabajo. Entonces, en la estructura de desglose de trabajo, yo identifico cuáles van a ser los entregables de mi proyecto, ¿cierto? En esos entregables yo puedo decir, mire, yo quiero que el primer entregable sea lo que hablábamos de la página web, nuevamente volviendo al ejemplo. El primer entregable que yo quiero en mi página web, quiero que sea el módulo de Contáctenos. El resto, como quiera usted hacer. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a hacer metodología híbrida, aplicamos agilismo para el primer entregable y para los demás entregables vamos ejecutándolos en la medida que vaya avanzando el proyecto. Y tenemos un solo resultado final, que es el consolidado de información de la página web. Y ya con eso, ahí tienen ustedes identificada su metodología de gestión de proyecto y sobre todo que eh, esto ya ha cambiado mucho, está generando mucho interés este tema de las metodologías ágiles y tradicionales y sobre todo la mezcla de las dos, porque le está facilitando a las organizaciones eliminar tanto formato y tanto reproceso y tarea que a veces era un poco tediosa, no que no fuera importante, ni necesaria, pero que sí era un poco tediosa y a la hora de sentarse a ejecutar, muchos gerentes de proyecto no tenían la documentación al día porque precisamente por lo tedioso no estaba su proyecto como tal eh, documentado. Esto está generando furor precisamente por eso, porque ahora la mezcla de estos dos y el que sea tan iterativo, el que sea tan integral todo, que yo pueda manejar metodologías tradicionales, pero incluso no necesariamente deba meter los 49 procesos que dice el PMI. Todos esos son plus que están metiendo en la gestión de proyectos y que es interesante que ustedes también lo tengan en cuenta dentro de la gestión de sus proyectos y sobre todo si se van a meter dentro de este maravilloso mundo de gerencia de proyectos. Bueno, llegamos al final de la capacitación, creo que no de esta masterclass. Eh, Tenemos algunos minutos para resolver algunas dudas. No sé, Alejandro, si estás por ahí. Hola, Alejandro, ¿estás por ahí? Bueno, mientras de pronto Alejandro se nos une o el resto del equipo de Grupo Élite, aprovechemos estos minutos que nos quedan para resolver de pronto algunas dudas que ustedes tengan. Me gustaría de pronto que demos aquí la oportunidad de abrir micrófonos y resolvemos dudas o inquietudes que tengan frente a los temas que vimos el día de hoy. Juan Camilo, hola Juan Camilo. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Juan Camilo, gracias, bien, gracias. Mira, yo soy, ¿cómo te lo explico? Yo estoy muy motivado por esta charla esta masterclass que acabamos de recibir de parte tuya. Te agradezco muchísimo por tu tiempo.
tengo una duda y es si los formatos que tú mencionaste, digamos, son estandarizados, esa parte me perdí, o son formatos que se pueden adaptar de acuerdo a la metodología que uno lee, a que sean más prácticos, no sé, a que permitan pues adaptarse de acuerdo al proyecto, o deben ser uno solo. Sí, mira que ese tema precisamente me da la oportunidad de complementar un poco más sobre lo flexible que se está volviendo todo este tema de las metodologías ágiles y de las metodologías tradicionales y las metodologías de gestión de proyectos. Y es que no hay un formato definitivo. Digamos que hay algunas recomendaciones que sí se deben tener en cuenta. Esas plantillas o esos formatos que yo les compartí eh, contemplan lo que dentro de los proyectos que yo he trabajado en mi experiencia es lo mínimo que debe contemplarse. Yo, por ejemplo, como experiencia personal, te cuento que cuando inicié en este mundo de gerencia de proyectos hace más o menos unos 10, 12 años, el acta de constitución de proyecto era un documento que tenía 18 puntos y tenía más o menos unas 9 hojas. Entonces, eso era una locura porque nunca terminaba uno de llenar el acta de inicio y ya el proyecto iba por la mitad. Entonces, lo que les sirva a ustedes como organización, lo que te sirva a ti en tu caso, Juan Camilo, y al resto del equipo, ustedes lo pueden implementar. Importante sí es que no dejen de lado que por lo menos, por ejemplo, el acta de inicio mínimo debe tener el alcance, los objetivos de alcance, los objetivos de tiempo y los objetivos de costo. Eso sí es importantísimo que estén. De resto, el resto es complemento y pues puede servir para la definición del plan de dirección del proyecto, pero no es necesario que tenga todo el estándar como tal. ¿En qué formato? En el que quieran. Si ustedes les queda mejor en un Excel, por ejemplo, nosotros aquí en la empresa estamos desarrollando una, una matriz en Excel que queremos exportar luego a Power BI. No sé si han escuchado de Power BI, Microsoft Power BI, para que a través de un tablero de control nos diga si están o no están toda la información de los proyectos. Entonces, ese es un reto bien interesante y que queremos tener es como más organizado y mucho más dinámico, mucho más flexible. Pero sí, como te sirva y como lo necesites allá en donde tú trabajes, Juan, funciona. Funciona. Con unos Gracias. requerimientos, pero sí, sí funciona. No, señor, con mucho gusto. Mónica Díaz, ¿cómo estás, Mónica? Hola, profe. Estoy con el formato de Mónica, pero me pareció muy buena su charla, buenísima. Y lo que pasa es que en este momento yo tengo una planta que está trasladándose está trasladando no todos sus procesos, pero sí algunos procesos de un lado a otra planta. Y me Ok, parece, ese proyecto va bien, pero no, nunca se ha tomado en cuenta el manejo de los riesgos de procesos. Es muy probablemente que se mezclen los riesgos de un proceso con otro, puntualmente con el cruce de materiales peligrosos. ¿Existe alguna metodología o algún software sobre el cual yo me pueda apoyar? mira, ese tema de cuando es tan específico la gestión del proyecto, cuando es un proyecto tan específico como en el caso tuyo, digamos que si hay una metodología, te puedes buscar una información que tenga que ver con compliance y seguridad o tratamiento de transporte o traslado de plantas. Te lo digo porque pues yo también por mi formación como ingeniero de producción trabajé con algunas plantas de producción y estuve en algunos de esos procesos y eso es clave. Lo que sí te recomiendo es que utilicen primero, hagan la identificación y el tratamiento de los riesgos en dos pasos. El primero, eh, listar todos los riesgos, hacer una lista de toda la identificación de riesgos que podrían llegar a impactar la implementación que están haciendo, todo el traslado que están haciendo. Darle una valoración a esos riesgos que identifiquen, ¿cierto? Entonces, darle una valoración a cada uno de esos riesgos. Sería también interesante que le dieran una valoración donde 1 es el más bajo y 10 es el más alto.
¿listo? Y como decisión de ustedes, el segundo paso, elaboren una matriz de tratamiento de riesgos, en donde ustedes puedan decir los riesgos que tengan valoración de 5 a 10 son los que vamos a tratar. ¿Cómo los vamos a tratar? Ahí ya tendrían ustedes que identificar qué tipo de impacto puede generar, si es un impacto externo, si es un impacto interno, si es un impacto a la operación, si es un impacto al negocio, qué tipo de impacto puede generar. Ese tema del impacto te ayuda a valorar el riesgo. Entonces, si tú dices el riesgo es... me impacta el core de mi negocio, pues entonces es un riesgo con un valor alto. Si es un riesgo con un impacto a los procesos administrativos, pues es un riesgo ya con un valor no tan alto porque lo puedo controlar, ¿cierto? Entonces, ya después de eso, darle tratamiento a los posibles impactos si se llegaran a materializar los riesgos. Darle tratamiento es hacer una lista de planes de acción que me permita definir 5 aristas. Te las voy a escribir aquí en el chat. Darle, mitigar los riesgos, que tiene que ver con qué plan de acción voy a ejecutar para poderlo, para poderlo minimizar, minimizar el impacto si se llegara a materializar, controlar el riesgo, entonces, lo que te ponía el ejemplo de si afecta un proceso administrativo, si se materializa, me impacta un proceso administrativo, entonces, pues lo controlo a través de otras implementaciones que realicen. Asumir el riesgo, entonces, no voy a hacer nada, asumo simplemente si me impacta, pues no es un riesgo de mayor valor, entonces ese de asumir, tú lo puedes aplicar para los riesgos cuyo valor de impacto sea menor a 3, es normalmente la recomendación, en una escala de 1 a 10, ¿sí? Asumir los riesgos, transferirlo, te dije 5, pero son 4, perdón. Transferir el riesgo, entonces, si se pudiera transferir el riesgo, no sé si están trabajando con proveedores externos o algo así, sentarse con esos proveedores y mirar qué de los riesgos que son externos, ustedes pudieran transferirle a los proveedores, y esa es una manera práctica también de manejar y de involucrar a los demás, a los externos en la gestión de riesgos de los proyectos. Cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo una implementación o en tu caso que están haciendo un traslado de planta y el traslado de la planta, el transporte me lo está haciendo una empresa externa, pues yo le digo, venga, aquí ahí yo tengo 10 riesgos que identifiqué, pero esos riesgos son responsabilidad suya, transfiero el riesgo, pero cuando lo transfiero no quiere decir que se queda allá, sino obligo a que el otro al que le estoy transfiriendo el riesgo me elabore los planes de acción de esos riesgos, de tratamiento de esos riesgos, ¿vale? No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, muchas gracias. Vale. Y adicionalmente a lo que tú nos... Se fue el audio. Adicionalmente a lo que tú nos has dicho, estamos empezando a implementar una metodología que se llama HACCP, que es identificar qué riesgos hay en proceso por proceso Ok. y después compararlos a la futura planta, cómo se va a hacer. Lo que sí no sé es si exista un software asociado a eso. HACCP, creo que hay uno que se llama DECRA, te lo voy a escribir acá también en el chat. Vale, muchas gracias. Así como está escrito ahí en el Ok, chat. listo, gracias. Ese es un software bien práctico, sobre todo porque hace todo el análisis, hace todo el análisis funcional de la operatividad y te genera fichas técnicas, incluso exportables a hojas de cálculo para poder identificar eh, riesgos. Vale, muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, ¿quién más tiene alguna de pronto duda o pregunta que podamos resolver? Si no la podemos resolver, me la llevo de tarea. No, bueno,
Entonces, no me resta más que agradecerles por su tiempo. Voy a mirar aquí en el chat que nos estaban escribiendo. Amanda, con mucho gusto, me alegra que les haya gustado. Carmen Alicia, también me alegra que les haya gustado. Eh, Nuevamente, pues estamos a disposición de ustedes. Cualquier eh, duda que tengan, cualquier necesidad que puedan encontrar, estamos a disposición de ustedes. Será un gusto para nosotros poderlos atender. Nos veremos en una próxima oportunidad porque veo que tenemos un quórum bastante alto, entonces muy seguramente estaremos teniendo otras sesiones y bien interesantes sobre todo esto. Hay otros temas que venimos trabajando también aquí en Grupo Élite con diferentes implementaciones que hemos hecho, entonces nuevamente agradecerles por el tiempo, agradecerles por la atención, por escucharme y por permitirme compartirles un poco de mi experiencia y de mi conocimiento. Gracias, Ruth. Entonces, bueno, cerramos, yo creo que cerramos así la masterclass. No sé si ya está por aquí alguien del equipo de soporte de grupo. Alejandro, no, creo que no. Pero bueno, entonces, muchísimas gracias a todos. Nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Les recuerdo mi nombre, David Bermúdez, y pues espero que en otra ocasión nos veamos nuevamente aquí en estas sesiones con grupo. Feliz noche para todos.